Me ignoró hasta que intenté dejar nuestro matrimonio arreglado, y entonces luchó por retenerme. Capítulo 1. El novio más frío. Thomas Nelson siempre había imaginado que el día de su boda sería como un sueño. Tal vez no un cuento de hadas, pero al menos algo significativo. Algo con calidez, risas, amor. En cambio, se encontraba de pie en el gran salón de flores y stats, rodeado de lámparas de araña deslumbrantes, 100 invitados vestidos con ropa de diseñador, y el penetrante y sofocante aroma a champán y poder. Y aún así, lo más frío en toda la sala era su novio, Michael Flores. Estaba a su lado en el altar, tan inescrutable como siempre. Su mandíbula afilada formaba una línea firme, y sus ojos azul hielo, los mismos que habían captado la atención de cada inversionista y ejecutivo importante de la ciudad, apenas se dignaban a mirar a Thomas. Iba impecablemente vestido. Su traje negro estaba hecho a la medida con perfección absoluta, y su cabello oscuro peinado con precisión milimétrica, sin un solo mechón fuera de lugar. Thomas, en cambio, se sentía como un tonto. No era ajeno a verse bien, su cabello castaño rojizo estaba perfectamente arreglado, sus ojos color avellana delineados con un toque más oscuro por los nervios. El traje que llevaba puesto era, posiblemente, tan caro como el de Michael. Pero nada de eso importaba, no cuando se sentía invisible al lado del hombre que se suponía debía ser su esposo. Cuando el oficiante finalmente pronunció las palabras, «Ahora puedes besar al novio», Michael dudó por medio segundo antes de inclinarse. No para besarlo. Ni siquiera para susurrarle algo al oído, solo un simple, casi inexistente roce en la comisura de los labios. Thomas apenas lo sintió antes de que Michael ya se estuviera apartando, como si solo estuviera cumpliendo un contrato. El público aplaudió, pero Thomas sintió como la humillación se asentaba en su pecho como una piedra. Ya podía escuchar los susurros, es una fusión empresarial, no una pareja real. Él solo es un accesorio. A Michael ni siquiera le gusta. Tal vez tenían razón. Solo era un matrimonio de nombre. El trayecto hacia su nuevo hogar, el penthouse de Michael, por supuesto, estuvo lleno de silencio. Thomas iba sentado rígidamente en la parte trasera del auto de lujo, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Quería decir algo, romper la tensión insoportable. Pero Michael estaba revisando su teléfono, completamente tranquilo, como si lo de hoy no hubiera sido más que un pequeño inconveniente en su agenda. Así que Thomas finalmente dijo, tratando de no sonar tan agotado como se sentía, «Supongo que esto ya es real, ¿no?» Michael apenas levantó la mirada. «Fue real desde el momento en que firmamos los papeles». Thomas soltó una pequeña risa, aunque no tenía ni un gramo de humor. Claro, ¿cómo olvidarlo? Michael no respondió. Thomas se giró hacia la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, frías y distantes, como el hombre que estaba sentado a su lado. Había esperado que un matrimonio arreglado fuera incómodo, quizás incluso difícil. Pero no había esperado que se sintiera como casarse con un fantasma. Cuando finalmente llegaron al penthouse de Michael, Thomas entró y lo observó todo. Era tal como lo había imaginado, elegante, moderno, minimalista. Gritaba riqueza, prestigio, y una absoluta falta de calidez. Michael pasó junto a él, ya desabrochándose la corbata. Tus cosas llegaron antes. Tu habitación está al fondo del pasillo. Thomas se volvió, confundido. ¿Mi habitación? Michael lo miró de reojo. ¿Pensaste que compartiríamos? Thomas parpadeó. Abrió la boca, luego la cerró. Yo, no sé, supongo que pensé que... Soltó un suspiro suave, sacudiendo la cabeza. No importa. Michael no dijo nada más antes de desaparecer en lo que claramente era su dormitorio principal. Thomas se quedó en el pasillo durante un largo momento, con las manos cerradas en puños. Había esperado distancia, sí, pero no esta soledad. Este silencio. Pasaron los días. Luego las semanas. El patrón seguía siendo el mismo. Michael salía temprano a trabajar, apenas diciendo una palabra. Thomas pasaba la mayor parte del tiempo solo en el penthouse, a su suerte. El personal era educado, pero distante. Lo trataban con la misma profesionalidad con la que trataban a Michael. Nadie preguntaba cómo se estaba adaptando. Nadie mencionaba la tensión evidente entre los recién casados. Al principio, Thomas lo intentó.
Un día preparó el desayuno. Se sentó frente a Michael en la mesa del comedor. Michael apenas alzó la vista de su tablet antes de murmurar, «No desayuno». Thomas apretó la mandíbula. «Ahora sí lo haces». Michael alzó una ceja, sin impresionarse. «No, no lo hago». Thomas casi estrelló el plato sobre la mesa. «Perfecto. Pues muérete de hambre». Esa había sido una de las pocas veces que Michael lo miró con algo distinto a la indiferencia. Pero ni eso duró. Una pequeña grieta en la armadura, y nada más. Una tarde, tras otro día largo y solitario en el penthouse, Thomas decidió que necesitaba un respiro. En lugar de seguir lamentándose en una casa que no se sentía suya, salió. Encontró una cafetería artística en el centro. De esas que solía frecuentar durante horas antes de esta pesadilla de matrimonio. Y, por primera vez en semanas, volvió a sentirse el mismo. Salió. Encontró una acogedora cafetería artística en el centro. De esas en las que habría pasado horas antes de que este desastre de matrimonio arruinara todo. Y por primera vez en semanas, volvió a sentirse como el mismo. Bebió café, trabajó un poco, incluso charló con el barista, Leo, un chico encantador con una sonrisa de hoyuelos que claramente coqueteaba con él. Y cuando regresó a casa, sintiéndose más ligero que en días, encontró a Michael de pie en la sala, esperándolo. Thomas frunció el ceño. ¿Estás en casa temprano? La mirada de Michael se desvió hacia el reloj. Casi es medianoche. Thomas se encogió de hombros, quitándose los zapatos. Sí, bueno, tenía cosas que hacer. Michael lo observó un momento, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Dónde estabas? Thomas alzó una ceja. ¿Lo preguntas en serio o solo estás haciendo conversación? Por primera vez en semanas, Michael exhaló, llevándose 2 dedos al puente de la nariz. Lo pregunto porque no mencionaste que saldrías. Thomas cruzó los brazos. ¿Ahora necesito tu permiso? La mandíbula de Michael se tensó. No he dicho eso. Thomas soltó una risa seca. ¿Entonces qué estás diciendo, Michael? Un músculo en la mandíbula de Michael se contrajo, pero no respondió. Solo se dio la vuelta. Y por alguna razón, eso enfureció aún más a Thomas. Por Dios, nunca hablas. Explotó, dando un paso al frente. Tratas este matrimonio como si fuera un maldito acuerdo comercial. Como si yo fuera solo un contrato que firmaste. ¿Te importa siquiera que exista? ¿O soy simplemente un estorbo para ti? Michael finalmente lo miró. Y por una vez, había algo ahí. Un destello de algo indescifrable, algo crudo. Pero tan rápido como apareció, desapareció. Sin decir una palabra más, Michael se dio media vuelta y se marchó a su habitación. Como siempre. Thomas se quedó ahí, con el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez desde que empezó este matrimonio, supo con certeza que Michael Flores no era solo frío, estaba ocultando algo. ¿Y Thomas? Thomas ya estaba cansado de esperar para descubrir qué era. Capítulo 2. Grietas en el hielo. Thomas Nelson no era un tonto. Si Michael Flores pensaba que podía ignorarlo hasta que desapareciera, estaba muy equivocado. Durante el último mes, Thomas había jugado el papel del esposo paciente. Soportando desayunos silenciosos, miradas frías, y el peso sofocante de un matrimonio que se sentía más como un contrato comercial que como una verdadera relación. Pero la noche anterior. Esa noche, algo había cambiado. Michael había reaccionado. Fue sutil, apenas un destello de emoción, pero Thomas lo notó. Ese breve momento sin barreras, cuando Michael sostuvo su mirada y su máscara se resquebrajó, aunque solo fuera por un segundo. Se desvaneció de inmediato. Pero fue suficiente para convencer a Thomas de una cosa: Michael no era tan indiferente como fingía ser. Y eso era toda la motivación que Thomas necesitaba. El primer enfrentamiento. La noche siguiente, Michael lo llevó a una cena de negocios. No porque quisiera, por supuesto. Era una jugada calculada. Una muestra necesaria para la prensa. Una forma de probar que la fusión Flores-Nelson no era solo una transacción, sino una unión armoniosa. Thomas ni siquiera recibió una invitación formal.
Solo se enteró cuando Michael dejó un traje perfectamente planchado sobre la cama esa mañana y dijo, «Prepárate a las 7». Para cuando llegaron al restaurante de lujo, Thomas ya hervía de frustración. Y las cosas no hicieron más que empeorar. Michael apenas lo reconoció durante toda la velada. Pasó el tiempo enfrascado en rígidas conversaciones con otros ejecutivos, discutiendo ganancias, acciones y acuerdos de los que a Thomas no le podía importar menos. Y como si eso no fuera suficiente. Michael ni siquiera lo presentó. Ni una sola vez. Thomas fue tratado como una sombra. Como un fantasma. Mientras Michael interpretaba su papel de CEO poderoso con eficiencia y encanto calculado. Fue humillante. Cuando llegó el postre, Thomas ya había alcanzado su límite. «Con permiso», dijo, poniéndose de pie. «Necesito aire». Michael apenas alzó la vista. «No tardes». Thomas apretó los puños. ¿Eso era todo lo que tenía para decirle? Se dio la vuelta de golpe y se dirigió a la terraza, con el corazón latiendo de pura frustración. El aire nocturno era fresco. Un contraste brutal con la atmósfera sofocante del interior. Apretó la barandilla de mármol, mirando las luces brillantes del horizonte de la ciudad. ¿Por qué siquiera había intentado? ¿Por qué había esperado, aunque fuera por un segundo, que Michael llegara a verlo como algo más? ¿Te vas tan pronto? La voz era suave, con tono divertido. Thomas se giró y vio a un hombre junto a él, alto, rubio, y molesto en lo atractivo que era, con una sonrisa torcida que dejaba claro que había presenciado todo el desastre. «No exactamente», murmuró Thomas. Solo necesitaba un respiro. El hombre rió por lo bajo, apoyándose en la baranda. «No te culpo. Michael Flores no es precisamente conocido por su encantadora personalidad». Thomas lo fulminó con la mirada. «¿Lo conoces?» «He trabajado con él», respondió el hombre, extendiéndole una mano. Raymond Ward, consultor empresarial. Thomas dudó un momento antes de estrechársela. «Encantado». «Thomas». «Thomas», repitió Raymond, ladeando la cabeza. «Pareces miserable ahí dentro». Thomas soltó una risa seca. «¿Canovio?» Raymond sonrió. «Yo diría que Michael se merece una patada por la forma en que te está tratando, pero tengo la sensación de que tú mismo lo harás». Thomas exhaló, negando con la cabeza. «Ni siquiera sé si le importa lo suficiente como para darse cuenta». «Oh, claro que lo nota», dijo Raymond, con los ojos brillando. «Créeme». Antes de que Thomas pudiera preguntar a qué se refería, la puerta de la terraza se abrió. Michael apareció, con la expresión indescifrable de siempre. Thomas se preparó para algún comentario frío y desinteresado. Pero, en lugar de eso, la mirada de Michael se desvió hacia Raymond. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Ward», dijo Michael, con voz tensa. «No esperaba verte aquí». Raymond esbozó una sonrisa ladeada. «Yo tampoco. Pero me alegra haber venido». Sus ojos brillaron con diversión. «Tu esposo es una gran compañía». La mirada de Michael pasó a Thomas, luego regresó a Raymond. Algo indescifrable cruzó por su rostro. «Thomas», dijo Michael, con voz controlada. «Es hora de irnos». No era una invitación. Era una orden. Thomas alzó una ceja. Estaba conversando. La expresión de Michael no cambió. «¿Ya terminaste?» Raymond dejó escapar una risita. «Cuidado, Flores. Casi suenas posesivo». Michael lo ignoró. Se dio media vuelta y regresó al interior sin más. Thomas lo observó alejarse. Raymond sonrió. «Te lo dije». «Sí lo nota». Una grieta apenas visible en la armadura. El trayecto en coche de regreso fue silencioso. Thomas esperaba que Michael lo ignorara como siempre. Pero esta vez, Michael habló. «Deberías tener cuidado con quién hablas». Thomas bufó. «¿Y ahora resulta que me prestas atención?» Michael no cayó en la provocación. Raymond Ward no es alguien en quien deberías confiar. Thomas cruzó los brazos. «¿Y tú sí?» Michael exhaló con fuerza, pero no respondió. Thomas soltó una risa seca. «¿Sabes qué es lo gracioso?
Me pasé todo este tiempo pensando que no te importaba en lo absoluto. Pero en cuanto empiezo a hablar con otro, de repente sí lo notas. Las manos de Michael se tensaron sobre el volante. Thomas se inclinó hacia él, su voz baja, casi provocadora. ¿Qué pasa, Michael? ¿Te molestó? La mandíbula de Michael se contrajo. Te estás imaginando cosas. Thomas lo observó largo rato. Luego, con una sonrisa ladeada, se recostó en su asiento. Claro, murmuró. Por supuesto. La primera señal de que había algo más. Esa noche, Thomas dejó una taza de café sobre la encimera de la cocina. Su mezcla habitual, con un toque de crema. No esperaba que Michael la tocara. Pero a la mañana siguiente, cuando entró a la cocina, lo encontró ahí, de pie, con la taza en la mano, dándole un sorbo. Por un segundo, Michael pareció sorprendido. Como si hubiera agarrado la taza equivocada sin pensar. Sus miradas se cruzaron. Michael dejó rápidamente la taza sobre la encimera y se dio la vuelta. Thomas sonrió con interés. Un paso más cerca del borde. La próxima vez que Michael vio a Raymond fue en otro evento. Y esta vez, los ojos azules de Michael se oscurecieron cuando Raymond saludó a Thomas con una sonrisa fácil y coqueta. La máscara empezaba a resquebrajarse. Thomas podía verlo. ¿Y si Michael pensaba que podía seguir ignorándolo para siempre? Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Capítulo 3. Dejarte nunca fue el plan, hasta que lo fue. Thomas Nelson siempre había sido paciente. Le había dado a Michael Flores todas las oportunidades para encontrarse con él a mitad de camino. Para reconocerlo. Para verlo. Pero Michael nunca lo hizo. O si lo hizo, fue solo en breves momentos fugaces. Como cuando había tomado su café sin pensar. O cuando su mandíbula se tensó un poco demasiado ante los coqueteos inofensivos de Raymond. Momentos que desaparecían antes de que Thomas pudiera aferrarse a ellos. Momentos que ya no eran suficientes. Y así, de pie en medio del penthouse absurdamente elegante de Michael, mirando la maleta que había empacado con manos temblorosas, Thomas finalmente admitió la verdad. Había terminado. Un adiós que nunca creyó que diría. Dejó una nota sobre la encimera de la cocina. No era dramática. Solo unas pocas palabras: Michael, me voy. No te preocupes, no haré un desastre. Esto nunca fue realmente un matrimonio, de todos modos. Su corazón dolía al dejar la pluma. Había pasado meses tratando de derribar los muros de Michael, intentando que lo viera, que le importara. Pero Michael era un hombre hecho de hielo. Y Thomas estaba cansado de quemarse contra ese frío. Tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Entonces, una voz profunda lo detuvo. ¿A dónde demonios crees que vas? Thomas se congeló. Lentamente, se giró. Michael estaba ahí. Vestido con su habitual traje impecable, la corbata ligeramente aflojada, como si acabara de llegar del trabajo. Sus ojos azules, esta vez no estaban fríos. Esta vez, ardían. Thomas tragó saliva. Me voy, Michael. La mirada de Michael se desvió hacia la maleta. Luego a la nota. Su expresión se ensombreció. No. Fue todo lo que dijo. Thomas soltó una risa amarga. Sí, sí me voy. La voz de Michael estaba controlada, pero había algo debajo, algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. Thomas alzó la barbilla. Tú no puedes decidir eso. Michael dio un paso al frente. ¿Por qué? Preguntó, con tono agudo y exigente. ¿Por qué ahora? Thomas exhaló, sacudiendo la cabeza. Porque ya no puedo seguir así. Porque estoy cansado de esperar a que te importe. Porque yo, su voz tembló. Porque no quiero seguir siendo invisible. Algo cruzó el rostro de Michael. Por primera vez. Thomas vio culpa. Pero estaba demasiado cansado como para importarle. Se giró de nuevo hacia la puerta. Y entonces, antes de que pudiera dar otro paso, Michael se movió rápido. De pronto, Thomas se encontró contra la puerta. Michael tenía las manos apoyadas a ambos lados, su cuerpo formando una jaula a su alrededor. El aliento de Thomas se detuvo.
¿Qué demonios estás haciendo?, exigió, con el corazón golpeando con fuerza. Los ojos de Michael lo perforaron. Deteniéndote. Thomas bufó. Ah, ¿ahora sí te importa? Nunca dije que no me importara, soltó Michael. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. Por un momento, el mundo pareció inclinarse. Tú, tragó saliva. Nunca me lo demostraste. La mandíbula de Michael se apretó. Lo sé. Su voz era más baja ahora. Ronca. Pero eso no significa que no. Se detuvo. Se obligó a guardar silencio. Thomas lo miró fijamente. ¿No significa que no qué? Las manos de Michael se cerraron en puños contra la puerta. Su respiración era desigual. Su expresión oscilaba entre frustración y algo más. Algo crudo, expuesto. Thomas no se movió. Ni siquiera se atrevió a respirar. Michael se inclinó, tan cerca que sus narices casi se rozaban. Y por primera vez. Michael lo miró. De verdad lo miró. Como si fuera algo valioso, como si fuera algo que tenía miedo de perder. El pecho de Thomas dolía. ¿Michael? Michael exhaló con fuerza. Y antes de que Thomas pudiera reaccionar, lo besó. No fue un beso suave ni vacilante. No fue como ese frío y sin sentido roce de labios en su boda. No. Esto fue algo desesperado, algo que sabía a arrepentimiento, a anhelo. A todo lo que Michael nunca se había atrevido a decir en voz alta. Thomas soltó un jadeo contra sus labios, sus manos aferrándose instintivamente al traje de Michael. Debía empujarlo. Debía recordarle que ya era demasiado tarde, pero entonces, los dedos de Michael se entrelazaron en su cabello, inclinándole la cabeza hacia atrás, profundizando el beso. Y, de pronto, nada más importaba. Cuando Michael finalmente se apartó, las rodillas de Thomas temblaban. Sus labios estaban hinchados, su respiración entrecortada, su mente hecha un desastre. La mano de Michael aún estaba en su cabello, su frente apoyada contra la de Thomas. Thomas tragó saliva. ¿Qué fue eso? Michael guardó silencio por un largo momento. Luego, en un susurro apenas audible, dijo, no te vayas. Los ojos de Thomas se cerraron por un instante. Dios, quería creerle. Quería creer que eso significaba algo. Pero no puedo quedarme, solo por un beso, Michael, susurró. El agarre de Michael se intensificó. No es solo un beso, dijo con voz ronca. El corazón de Thomas se encogió. Quiso decir, entonces demuéstramelo. Hazme sentir que importo. Hazme ver que esto no es solo una reacción al miedo de perderme. Pero le temía a la respuesta. Así que, en su lugar, lo empujó suavemente. Necesito tiempo, murmuró. La mandíbula de Michael se tensó, pero asintió. Y así, por primera vez desde su boda, Thomas se alejó. Pero esta vez, Michael no iba a dejarlo ir tan fácilmente. A la mañana siguiente. Thomas apenas llevaba un día fuera cuando Michael se quebró. Dormir era imposible. Trabajar, insoportable. Cada vez que cruzaba la puerta del penthouse, todo se sentía mal. La ausencia de Thomas era asfixiante. Y Michael lo odiaba. Odiaba cómo le dolía el pecho. Odiaba la opresión en su garganta cada vez que pensaba en Thomas alejándose. Esto te lo hiciste tú mismo, le susurraba una voz en su cabeza. Y quizás tenía razón. Quizás lo había arruinado todo. Pero Michael Flores nunca había sido un hombre que se rindiera, así que, a la noche siguiente, contra toda lógica, se encontró de pie frente al apartamento del amigo de Thomas, con el corazón latiendo con fuerza, los nudillos apretados. Y, por primera vez en su vida, Michael tenía miedo. Capítulo 4. Persiguiendo lo que estuvo a punto de perderse. Michael Flores jamás había perseguido a nadie en su vida. La gente venía a él. Siempre había sido así. Y, sin embargo, ahí estaba. Parado frente al apartamento del amigo de Thomas, como un hombre desesperado sin otro lugar al que ir. Y tal vez si estaba desesperado, tal vez había sido un tonto al pensar que Thomas siempre estaría ahí, esperándolo a que él resolviera sus cosas.
Tal vez, ya había perdido a la única persona que alguna vez hizo que su vida dejara de sentirse vacía. El solo pensarlo le oprimía el pecho. Antes de acobardarse, tocó la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió, revelando al amigo de Thomas, Leo. Si Michael recordaba bien, ese tipo tenía una sonrisa fácil, demasiado interés en Thomas, y una clara desaprobación hacia él. Ah, dijo Leo, apoyado contra el marco. El rey de hielo en persona. ¿Qué quieres? Michael apretó la mandíbula. ¿Dónde está Thomas? Leo sonrió con suficiencia. No está. Los dedos de Michael se cerraron en puños. ¿Entonces dónde? Relájate, Flores. Salió a hacer unos mandados. Pero, aunque estuviera aquí, no te lo entregaría así como así. Michael exhaló con fuerza. Necesito hablar con él. Leo cruzó los brazos. Oh, ahora sí quieres hablar. Michael no respondió. Leo lo observó un momento y luego suspiró. Mira, no sé cuál es tu problema, pero Thomas lleva meses miserable. Merece algo mejor que el jueguito que estás jugando. No estoy jugando, dijo Michael con voz baja, pero firme. Leo ladeó la cabeza. Un poco tarde para eso, ¿no crees? La garganta de Michael se tensó. Tal vez sí. Pero no iba a rendirse. No ahora. No cuando por fin entendía cuánto lo necesitaba. Leo dejó escapar un largo suspiro y se frotó la nuca. Mira, si de verdad vas en serio con arreglar esto, entonces demuéstralo. Luego lo miró con seriedad. Pero no te atrevas a volver a hacerle daño. Michael sostuvo su mirada. No lo haré. Leo lo estudió unos segundos más, luego se hizo a un lado. Entonces, ve a buscarlo. Michael no perdió ni un segundo. Confesión bajo el sol. Encontró a Thomas en la pequeña cafetería que tanto le gustaba. Siempre había sabido que Thomas pasaba tiempo ahí, dibujando o tomando sus ridículos lattes de caramelo. Pero nunca se había molestado en acompañarlo. Ahora deseaba haberlo hecho. Thomas estaba sentado en una mesa de la esquina, completamente concentrado en su cuaderno de dibujo. El sol poniente entraba por la ventana, bañando su cabello castaño rojizo con un resplandor dorado, resaltando la curva suave de su mandíbula. Por un momento, Michael solo lo observó. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había pasado meses fingiendo que no quería esto, que no lo quería a él? Respiró hondo, con esfuerzo. Y avanzó. Thomas alzó la vista al escuchar pasos. En cuanto vio a Michael, sus ojos se abrieron de par en par. Michael. Michael tragó saliva. Hola. Thomas parpadeó. ¿Qué haces aquí? Michael dudó. Pero antes de perder el valor, dijo, necesito hablar contigo. Thomas frunció el ceño, mirando alrededor. ¿Aquí? Michael exhaló. No. En privado. Thomas lo observó un largo rato. Finalmente suspiró, cerró su cuaderno y recogió sus cosas. Está bien, murmuró. Vamos. Terminaron en el apartamento temporal de Thomas. Thomas dejó su cuaderno sobre la mesa y cruzó los brazos. Está bien. Al. Michael dudó. Tenía planeado lo que iba a decir. Lo había ensayado mentalmente. Pero ahora, frente a Thomas, todas esas palabras cuidadas parecían huecas. Demasiado frías. Demasiado falsas. Así que dijo la única verdad que importaba, no quiero perderte. La respiración de Thomas se cortó. Michael cerró los puños. Sé que la arruiné. Sé que he sido frío, distante. Y sé que mereces algo mucho mejor que eso. Su voz vaciló, pero necesito que entiendas algo. Nunca quise que este matrimonio fuera solo un negocio. Solo que, no sabía cómo ser lo que tú necesitabas. La expresión de Thomas se suavizó. Pero no dijo nada. Michael tragó saliva. Pero quiero intentarlo. Si me dejas. El silencio se alargó entre ellos. Entonces, lentamente, Thomas habló, me hiciste daño, Michael. Su voz era baja, pero firme.
Durante meses, sentí que ni siquiera existía para ti. Michael se estremeció. Lo sé. Estuve esperando que me vieras, continuó Thomas. ¿Que te importara? Y ahora, de repente, ¿sí te importa? Soltó un suspiro tembloroso. ¿Por qué ahora? Michael exhaló, mirándolo a los ojos. Porque fui un idiota. Y porque, cuando te fuiste, me di cuenta de algo. Thomas alzó una ceja. Oh. Michael dio un paso más cerca. Que mi vida, sin ti, se siente mal. Los labios de Thomas se entreabrieron ligeramente. Michael dio otro paso. Que te extraño. Que te quiero. Que yo. Su voz vaciló. Que te necesito. Los ojos de Thomas brillaron, y por primera vez desde su boda, Michael vio algo en ellos, esperanza. Thomas se humedeció los labios. ¿Michael? Michael extendió la mano, vacilante. Sus dedos rozaron los de Thomas. Por favor, su voz era cruda, inestable. Dame una oportunidad para arreglar esto. Thomas buscó en su rostro alguna mentira. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, susurró, está bien. La primera cita de verdad. Al principio fue torpe. Michael nunca había salido con nadie antes. Pero lo intentó. ¿Y Thomas? Thomas se lo permitió. Empezaron con algo pequeño, un paseo nocturno en coche, solo los dos. Sin prensa. Sin cenas de negocios. Solo ellos, hablando de todo y de nada. Luego vinieron las pequeñas cosas. Michael esperando a que Thomas despertara antes de irse a trabajar. Thomas trayéndole café a Michael, incluso cuando él juraba que no lo bebía. Michael observando a Thomas pintar, fascinado de una forma que nunca admitía. Y entonces, una noche, después de quedar atrapados bajo la lluvia. Después de reír como hacía muchísimo tiempo no lo hacían. Michael lo besó otra vez. Y esta vez, Thomas le devolvió el beso. Capítulo 5, el fuego que siempre estuvo ahí. Michael Flores no estaba acostumbrado a sentir. Su mundo siempre se había construido con lógica, control, y muros cuidadosamente levantados para mantener a todos a distancia. Pero Thomas Nelson había atravesado esas defensas, las había quemado. Dejando a Michael de pie entre las cenizas de todo lo que creía entender sobre sí mismo. ¿Y ahora? Ya no había lugar para fingir. Ya no podía negar el fuego que siempre había estado entre ellos. Rompiendo la tensión. La noche empezó con lluvia. Había comenzado a lloviznar cuando salieron de la clase de arte que Thomas había comenzado a impartir, pero para cuando llegaron al coche de Michael, el cielo se había abierto, empapándolos por completo en segundos. Dios, esto es ridículo, rió Thomas, sacudiéndose el cabello mojado mientras corrían hacia el penthouse de Michael. Michael no reía. Su mirada estaba fija en Thomas. En la forma en que su camisa empapada se adhería a su cuerpo, en cómo las gotas de agua bajaban por la curva de su cuello. Thomas lo notó. Sus ojos avellanas se oscurecieron ligeramente. Pero no dijo nada. Solo tiró del dobladillo de su camisa mojada. Necesito cambiarme antes de resfriarme. Michael asintió, con la garganta seca. Sí. Thomas se dio vuelta para ir hacia su habitación. Su habitación ahora. Porque oficialmente había regresado a vivir allí. Pero antes de desaparecer por el pasillo, Michael le sujetó la muñeca. Thomas se detuvo. Se volvió lentamente. ¿Michael? El agarre de Michael se apretó ligeramente. Podía sentir el calor de la piel de Thomas bajo sus dedos, el leve temblor de su pulso. Había pasado tanto tiempo conteniéndose. Tanto tiempo fingiendo que no estaba completamente y absolutamente consumido por este hombre. Pero esta noche no iba a contenerse más. Atracción innegable. Michael dio un paso más cerca. Quédate, dijo. La respiración de Thomas se entrecortó. ¿Qué? Quédate, repitió Michael, con la voz más baja, más ronca. Extendió la mano hacia el dobladillo de la camisa empapada de Thomas, sus dedos rozando la tela húmeda. Déjame ayudarte. Thomas tragó saliva con fuerza, su mirada yendo de los ojos de Michael a sus labios. Y luego, lentamente,
alzó los brazos. Michael no dudó. Le quitó la camisa mojada, sus manos deslizándose sobre la piel cálida y húmeda. Nunca lo había tocado así antes. No realmente. Pero se sentía natural. Como algo que habían estado construyendo desde el primer momento en que se conocieron. Thomas inhaló bruscamente cuando los dedos de Michael recorrieron sus hombros desnudos. ¿Michael? Las manos de Michael bajaron más. Explorando. Memorizando. Dime que me detenga, murmuró Michael, con voz ronca. Los labios de Thomas se abrieron. Pero no dijo nada. En lugar de eso, se lanzó hacia él. Acortó la distancia entre sus cuerpos, su boca encontrando la de Michael con urgencia. Y, de pronto, nada más importaba. El beso fue fuego. Desesperado. Profundo, atrasado por mucho tiempo. Michael gimió contra la boca de Thomas, atrayéndolo más. Sus cuerpos encajando como si hubieran sido hechos para eso, el uno para el otro. Los dedos de Thomas se enredaron en el cabello oscuro de Michael, tirándolo justo para hacerlo jadear contra sus labios. Michael se sentía poseído. ¿Roto? Reconstruido. Todo a la vez. Había pasado tanto tiempo alejándose. Tanto tiempo luchando contra esto. ¿Y ahora? Ahora se estaba perdiendo en Thomas. Y, por una vez, no quería ser encontrado. La pasión se enciende. Las manos recorrieron. Las bocas exploraron. Los alientos se mezclaron entre besos febriles. Y no era solo deseo. Era mucho más. Eran meses de anhelo. Meses de palabras no dichas. Tensión sin resolver. Meses de Michael fingiendo que no necesitaba esto. Que no lo necesitaba a él. Ahora, ya no había más fingimiento. Solo ellos. Y cuando Michael finalmente se apartó, respirando entrecortado, labios hinchados, ojos oscuros. Thomas simplemente sonrió de lado. Tardaste lo suficiente, susurró. Michael sonrió también. Algo real. Algo libre. Y entonces, con un gruñido bajo, lo volvió a besar. Y esta vez. No se detuvo. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Michael despertó con calor. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. No despertó solo. Thomas estaba acurrucado contra él, con el cabello revuelto, respirando lento y profundo. Michael no se movió. No se atrevió a romper la frágil paz de ese momento. En cambio, lo observó. Grabando cada pequeño detalle, las pecas dispersas sobre su nariz. La forma en que sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Como si hubiese estado a punto de decir algo en sueños, y como su mano descansaba sobre el pecho de Michael. Como si siempre hubiera pertenecido ahí. Michael nunca había sido bueno con las emociones. Pero en ese instante, lo supo con total certeza, jamás quería volver a despertar sin Thomas a su lado. Un amor imposible de ignorar. Cuando Thomas finalmente se movió, parpadeando con somnolencia, Michael hizo algo que nunca había hecho antes, le dio un beso en la frente. Los ojos de Thomas se abrieron un poco más. ¿Estás acurrucándote conmigo?, preguntó incrédulo. Michael bufó. «Calle». Thomas sonrió, estirándose como un gato satisfecho. «Tú eres». Michael Flores, el CEO emocionalmente reprimido. Michael lo cayó con un beso. Thomas se derritió al instante, suspirando contra sus labios, sus dedos enredándose en el cabello de Michael. Cuando Michael finalmente se separó, Thomas estaba sin aliento. «Está bien, vale», murmuró, con las mejillas levemente sonrojadas. «Ganaste». Michael sonrió de lado. «Siempre gano». Thomas puso los ojos en blanco, pero se acurrucó aún más cerca. «¿Y Michael?». Michael simplemente lo sostuvo con más fuerza. Porque, por primera vez en su vida, había ganado algo que realmente importaba. Capítulo 6. Amor del que vale la pena luchar. Michael Flores había construido su vida alrededor del control sobre su empresa. Control sobre sus emociones. Control sobre su futuro. Pero Thomas Nelson. Thomas era caos envuelto en carcajadas,
palabras afiladas y un corazón terco que se negaba a ser ignorado. Y Michael, contra toda lógica, contra todo lo que una vez creyó sobre sí mismo, se había enamorado por completo. Una relación en progreso. La transición de extraños en un matrimonio, a lo que sea que eran ahora. No fue fácil. Michael nunca había estado en una relación real. No sabía cómo hacer las pequeñas cosas, los besos por la mañana, las caricias juguetonas, o el simple hecho de hablar en lugar de reprimirlo todo. Thomas, en cambio, era lo opuesto. Él lo sentía todo intensamente, decía lo que pensaba sin dudar, y amaba sin miedo. Así que, naturalmente, hubo tropiezos. Como cuando Michael olvidaba escribirle después de reuniones, asumiendo que Thomas sabía que estaba ocupado, solo para recibir un molesto, «Puedo amarte, pero no soy psíquico, Michael». O como cuando Thomas reorganizó toda la cocina de Michael sin avisar, porque «tenías las especias en orden alfabético, maniático». ¿Quién hace eso? O cuando Michael lo atrapó coqueteando con el barista de su cafetería favorita. Y, vale. Ese sí fue un problema. Un brote inesperado de celos. Sucedió durante una de sus salidas de sábado por café. Michael normalmente dejaba que Thomas pidiera por ambos. Al parecer, él era demasiado intimidante para los empleados del mostrador. Pero ese día Michael entró justo a tiempo para escuchar a Thomas reírse de algo que el barista, un hombre con hoyuelos y dientes demasiado blancos, le acababa de decir. «Vamos», decía el tipo, sonriendo. «No me digas que un chico tan guapo como tú no tiene docenas de admiradores». Thomas rió, apoyándose en el mostrador. «Solo hay uno que realmente importa». Y en ese momento, Michael se colocó justo detrás de Thomas, su voz baja, «Más le vale ser el único». Thomas se tensó ligeramente antes de girarse. Sus ojos avellana brillaban con diversión. «¿Michael?» Michael ignoró al barista, que repentinamente se volvió muy interesado en la máquina de espresso, y solo lo miró fijamente. «Eres mío», murmuró, lo suficientemente alto para que Thomas lo escuchara. Thomas alzó una ceja. «¿Estás celoso?» Michael no lo negó. En lugar de eso, se inclinó y presionó un beso prolongado en el cuello de Thomas, justo lo suficiente para dejar claro su punto. La respiración de Thomas se cortó. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Michael sonrió de lado. «Vámonos». Thomas gruñó. «De verdad deberías aprender a manejar tus emociones como una persona normal», pero salió con él sin mirar al barista ni una vez. Michael lo contó como una victoria. Un gesto que lo dijo todo. Michael no era bueno con las palabras. Pero con las acciones. Eso sí podía hacerlo. Así que cuando el programa de arte de Thomas anunció una exposición privada, Michael se encargó. Alquiló una galería completa. Organizó la iluminación perfecta. Invitó a las personas adecuadas. No empresarios. No socialites. Sino verdaderos amantes del arte. Gente que realmente vería el trabajo de Thomas como se merecía. Y cuando Thomas entró esa noche, esperando un evento pequeño e informal, solo para encontrar sus pinturas expuestas en un espacio impresionante, se quedó sin aliento. «Michael», susurró, mirando a su alrededor con asombro. Tú hiciste esto». Michael se paró a su lado, las manos en los bolsillos. «Lo mereces». Thomas lo miró. Sus ojos brillaban. «¿Yo?», su voz se quebró un poco. Michael extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Te veo», murmuró. «Siempre te he visto». Y en ese momento, Thomas supo. Supo que Michael no solo estaba diciendo palabras, supo que no lo iba a dejar ir otra vez. Supo que esta vez, era real. Una propuesta inesperada. Esta vez, por amor. Una semana después, Michael deslizó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa del comedor. Thomas frunció el ceño, recogiéndola. «¿Qué es esto?» Michael dio un sorbo a su café. «Ábrela». Thomas entrecerró los ojos antes de levantar la tapa. Y se quedó inmóvil. En el interior, sobre terciopelo negro, había un anillo. Pero no cualquier anillo. Un anillo nuevo. No el frío e impersonal que habían intercambiado el día de su boda arreglada.
Este era diferente. Era simple, elegante, diseñado pensando en Thomas. Thomas tragó saliva con fuerza. ¿Michael? La mirada de Michael era firme. Cásate conmigo. Thomas soltó una risa sin aliento. Ya estamos casados. Michael sonrió de lado. Entonces di que sí de todas formas. Thomas lo miró largo rato. Y luego, con una sonrisa juguetona y los ojos ligeramente nublados, dijo, sí. La respuesta, esta vez, fue un beso. En cuanto las palabras salieron de los labios de Thomas, Michael lo atrajo hacia sí. El beso fue lento. Profundo. Lleno de todo lo que no habían dicho antes. Los dedos de Michael recorrieron la línea de la mandíbula de Thomas, inclinándole la cabeza para profundizar el beso. Hasta que Thomas quedó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, los labios de Thomas estaban ligeramente hinchados, sus ojos oscuros, cargados de algo peligroso y provocador. Bueno, murmuró Thomas, sonriendo. Supongo que deberíamos celebrarlo como se debe. La sonrisa de Michael fue lenta. ¿Peligrosa? Pensé lo mismo. Y cuando Thomas lo agarró por el cuello de la camisa, arrastrándolo hacia el dormitorio. Michael no se resistió. Ni un poco. Epílogo, y así, me conservó. Thomas Nelson despertó envuelto en calor. Y no solo el que entraba por las ventanas del penthouse, con la luz del sol, sino el que venía de los brazos de Michael Flores, rodeándolo con fuerza. Por primera vez desde su boda, Thomas se sintió completamente en casa. Se movió apenas, girando para mirar a Michael, que aún dormía. Y Dios. Qué distinto se veía así. No estaba ese CEO frío e intocable. En su lugar, Thomas veía al verdadero Michael, el que había aprendido a amar. El que había luchado por conservarlo. El que, si Thomas era sincero, había amado desde el principio. Una escena de felicidad doméstica. El aroma del café llenaba la cocina mientras Thomas se apoyaba contra la encimera, observando a Michael luchar con la prensa francesa. Era casi cómico. Michael Flores, multimillonario, CEO, cascarrabias emocionalmente atrofiado. Intentaba prepararle el desayuno. Y fracasaba estrepitosamente. Thomas sonrió. ¿Sabes? Podrías dejar que yo cocine. Michael lo fulminó con la mirada. Sus labios temblaron. Calle. Thomas rió. Eres adorable cuando intentas ser doméstico. Michael refunfuñó por lo bajo, pero no se detuvo. Giró los panqueques con un nivel de concentración casi admirable. Hasta que uno cayó fuera de la sartén. Thomas estalló en carcajadas. Michael frunció el ceño. Te odio. No, no lo haces, bromeó Thomas, acercándose para rodear su cintura con los brazos. Tú me amas. Michael exhaló, dejándose caer un poco en el abrazo de Thomas. Desafortunadamente. Thomas rió, besándole suavemente la nuca. Y justo así, Michael se derritió. ¿Por qué? Por mucho que fingiera estar de mal humor. Estaba completamente perdido por Thomas. Una última provocación. Esa tarde, se acurrucaron en el sofá. Thomas dibujaba distraídamente, Michael revisaba correos. Era paz. Era sencillo. Entonces, de la nada, Thomas murmuró, ¿sabes? Quizá debería amenazar con irme más seguido. Michael se congeló. Lentamente. Peligrosamente. Alzó la vista. ¿Qué? Thomas sonrió, pasando una página de su cuaderno. Solo digo, si eso me da gestos románticos, confesiones y un anillo nuevo cada vez. Tal vez debería hacerlo. Michael le arrebató el cuaderno, lo lanzó sobre la mesa de centro, y en un solo movimiento, lo atrapó contra el sofá. Thomas jadeó. Michael. Michael se inclinó. Su voz, un gruñido bajo contra el oído de Thomas, ni se te ocurra. Thomas se estremeció, su sonrisa temblando un poco. Estaba bromeando. Michael le mordisqueó la mandíbula, haciendo que soltara un gemido. ¿Aún te parece gracioso? Susurró. Thomas ya estaba completamente alterado, con la respiración entrecortada. No. Michael sonrió de lado. Bien.
y entonces, solo para asegurarse. Lo besó hasta dejarlo sin aliento. La última línea. Esa noche, mientras yacían enredados en la cama, Thomas susurró, «Entonces, ¿qué pasa ahora?» Michael le besó la sien. «Ahora, vivimos». Thomas sonrió. Michael lo atrajo aún más cerca, su voz baja y firme, «Y te quedas. Porque no voy a dejarte ir nunca más». Thomas suspiró, cálido y satisfecho. «Bien», susurró. «Porque yo tampoco pensaba hacerlo». Y así, me conservó. Un final feliz. Apasionado. Y completamente suyo.